¿Qué puede hacer alguien viviendo en España que quiere pagar menos impuestos? A ver, yo creo que la filosofía en resumen es huir o morir. Es decir, quien te venda que es capaz de planificar fiscalmente residiendo en España para pagar muy poco, te está engañando, ¿vale? Y a la vista, recientes asesores que han aparecido dando soluciones mágicas y que no han funcionado, ¿no? Si vives en España, España es un país occidental, estilo tributario a tipos del 50%, y eso es lo que te aplica. Entonces, ¿se puede planificar fiscalmente en España para pagar menos? Sí. De hecho, ayudamos a gente a pagar menos en España. ¿Se pueden conseguir milagros en España sin asumir ningún riesgo? No. Es decir, todo lo que te plantean de LLCs, de sociedades en Estonia, todo esto tiene las patas muy cortas. Y si juegas con este tipo de estructuras, asumes un riesgo muy grande, ¿no? Entonces nosotros siempre vendemos, ¿no? O defendemos la idea de que si vives en España hay que regirse por lo que marca la normativa española. Y todo lo demás es dormir y tranquilo. La otra solución es huir. Y en esta línea, en la línea de la huida, pues ayudamos a muchos empresarios y a personas físicas, a muchos patrimonios familiares a salir de España y buscar nuevos destinos, ¿no? En este caso, pues como es muy evidente, en Andorra tenemos nuestra sede principal y Andorra es un país maravilloso para ello. ¿Qué riesgos puede tener la gente que se monta una LLC, empresa en Estonia, vive en España y pues hace un poco consejos a este tipo de estructuras que se proponen por ahí? A ver, el primer problema es fiarte de gente que no tiene una reputación y que te vende ilusión, ¿no? Yo entiendo que cuando estás desesperado porque pagas mucho, cuando alguien te vende una idea ilusionante de pagar un cero y que es perfectamente legal, tú te tires a la piscina sin comprobar si hay agua. Yo lo entiendo, porque emocionalmente yo haría lo mismo, pero racionalmente, cuando alguien te vende algo muy bonito, tienes que sospechar y es tu deber el contrastar si eso no es correcto, ¿no? Entonces, el problema que tienes en España es que todo lo que sean estructuras, LLC, sociedades en Estonia, todo lo que sea empresas sin sustancia, sin recursos humanos y materiales, desde el punto de vista de la inspección lo entienden que es una simulación. O sea, lo que te dicen es que la dirección efectiva de la compañía realmente es tuya y por tanto lo que hacen es transparentar las rentas o considerar que las compañías son españolas. Entonces, a efectos prácticos es una forma de esconder el cadáver, pero si encuentran el cadáver eres un asesino, ¿vale? En terminología criminal, ¿no? Entonces, realmente no hay una planificación fiscal de este estilo que sea válida y que sea, por así decirlo, fiable a todos los efectos. Claro, el tema es que es algo ilegal, que lo puedes hacer entre comillas hasta que no te pillen, pero en el momento en el que te pillan, te han pillado que estás haciendo algo que es ilegal, entonces todo lo que has generado con esa empresa en Estonia, en Estados Unidos, donde sea, lo acabas pagando en España. Claro, aquí más multas, etc. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una es que si te pillan haciendo esto y te piden información, ¿no? Y al final, pues, tardarán más o tardarán menos, pero acaban llegando y la agencia tributaria cada vez tiene más medios, con lo cual cada vez tú juegas en desventaja y ellos juegan con ventaja, ¿no? Si te pillan, te van a sancionar y la sanción puede ser que pagues el doble de lo que te hubiera tocado pagar, ¿vale? De hecho, es entre el 50% y el 150% de la cuota defraudada. Pero no hay que olvidar que España, cuando defraudas un cierto importe, puede considerarse que es un delito, ¿vale? Entonces, hablamos de penas de prisión o de multas mucho más altas que esto que estamos comentando, ¿no? En España, concretamente, el Código Penal, en el 305 del Código Penal, dicen que si una persona defrauda más de 120.000 euros por impuesto y ejercicio y esta defraudación es dolosa, es decir, no es un error, sino que tú voluntariamente has intentado esconder el dinero, estás en delito. Con lo cual hay que vigilar mucho importes, hay que vigilar mucho el alcance penal que puede tener una idea mágica como compro un NFT, lo vendo por cero y luego lo recompro. Esto, vamos, no se aguanta por nada. Acaba mal. Sí. ¿Qué otras cosas ves que se dicen por redes sociales o otras personas que se recomienda y que no es tan buena idea hacerlo? Yo, en mi opinión, hay dos máximas. LLCs no tienes que tributar y solo pagas por lo que te sobra y puedes gastar con una tarjeta. Todo esto es humo, puro humo, que si no te pillan, perfecto, pero si te pillan es humo, con lo cual hay que decirlo claramente. Y sociedades en Estonia también se han vendido muchísimo, con e-Residency, también algunas jugadas con Noruega. Hay cosas que te lo venden y mucho usuario lo compra por ingenuidad o porque se lo cree, ¿no? Pero realmente eso es puro humo, ¿no? Sí que es verdad que hay estrategias que son válidas y que yo siempre recomiendo, que sería, pues oye, tienes un negocio, tienes una startup, pues invierte directamente desde una holding desde el principio, porque si tienes una holding, el día de mañana cuando la vendas, puedes reinvertir el dinero sin pagar impuestos, ¿no? De hecho, España actualmente se paga el 1,25% de tipo efectivo si vendes tu negocio. O sea, si ganas 100 millones, pagas 1,25 millones y el resto te lo quedas para ti. En cambio, si no planificas con holding, pagas hasta un 30%.
Con lo cual, merece la pena ser conocedor de esto y desde el principio articularlo con una holding. También hay que tener en cuenta que la planificación fiscal se anticipa al hecho imponible. Si tú lo montas como persona física y cuando estás a punto de vender, montas una holding, lo pones por debajo y lo vendes, te van a decir que dónde vas, ¿no? Claro. Esto tiene sentido sobre todo para quien monte un negocio para venderlo. También pienso muchas veces en el freelance, la persona que se monta su agencia, el que quiere empezar en YouTube, el infoproductor. Esta gente que quiere iniciarse viviendo en España. En España, si no me equivoco, los 2 primeros años la cuota de autónomo que pagas es bastante baja, ¿no? Creo que son 50 euros 6 meses o algo así, y luego va aumentando. Entonces, oye, para empezar se puede hacer. El tema está en que según qué actividades no pueden montar una SL. Entonces acaban pagando el IRPF, que es mayor. Claro, en España, como los tipos progresivos del IRPF son muy superiores a los del impuesto sobre sociedades, lo que dicen es que cuando la persona hace una actividad personalísima, por ejemplo, un creador de contenido, dicen que es una actividad que hace la propia persona, ¿no? No puedes decir que es una sociedad que la presta porque eres tú personalmente, ¿no? Entonces lo que te obligan es a todas las rentas que obtiene tu sociedad que te las imputes tú como persona física, ¿vale? Hay una serie de excepciones, de hecho hay una cosa que se llama el puerto seguro, que si tú te retribuyes el 75%, de alguna forma Hacienda se queda contenta, por resumirlo mucho, pero claro, al final te obligan a meter la mayoría de tu renta en tu base progresiva, que llega, recordemos, hasta el 50%. En algunas comunidades autónomas incluso más, ¿no? Entonces, España como país para emprender, para arrancar y comenzar está muy bien, pero a la que coges un cierto volumen tienes que saber que te van a costar impuestos. Entonces, si tú te parece bien, quédate. Y si te parece mal, vete. Pero si te quedas, tío, cumple. ¿Qué es lo que delimita lo que es una actividad personalísima y lo que no? Porque también es un error que comete un montón de gente y se sigue cometiendo de que se montan una SL diciendo, bueno, voy a optimizar la fiscalidad, voy a tener la SL, pasan 4 años, te investiga Hacienda y te dice, lo has hecho mal, tienes que pagarme todo lo que no has pagado, más multa, etc. Porque, por ejemplo, un youtuber, lo que decías, ¿se puede considerar sí o no? A mí, por ejemplo, no me lo parece porque, al menos en mi caso, no soy solo yo, somos más de 15 personas, o sea, hay estructura detrás. Total. Pero, oye, ellos lo consideran que sí, pero, por ejemplo, un freelance que utiliza Instagram para captar sus clientes y grabar reels, tal, también es personalísima. ¿Hasta qué punto es? La línea es muy fina. La agencia tributaria publicó un comunicado en 2018-2019 donde exponía su punto de vista, cómo ellos lo ven, ¿no? Y al final te decían que habían 2 elementos principales. Uno es que la empresa tenga medios materiales y humanos suficientes, o sea, en este caso, pues toda la estructura de medios, personal contratado, ¿no? Que no seas tú solo, que en tu caso, pues es muy evidente, ¿no? Y luego que esos medios se utilicen para el ejercicio efectivo de la actividad, ¿no? Entonces, con estos 2 criterios, tú podrías defender que tu actividad no es personalísima, lo cual no es. No significa que no tenga que retribuir la sociedad debidamente a, en este caso, Adrián. Adrián es el protagonista principal de su podcast, ¿no? Con lo cual la compañía debería retribuir justamente a valor de mercado el trabajo que Adrián aporta a la compañía. Al final, todas estas herramientas de planificación acaban con que tendrás imputado el 75% de tu beneficio en tu IRPF y pagar el 50%. Por tanto, aunque puedes planificar, intentar ahorrar algunas cosas, al final acabas muriendo en tu IRPF base general. Y sobre todo, para mí el punto está en que vives agobiado diciendo, lo he hecho bien, lo he hecho mal, me van a investigar, creo que lo he hecho bien, pero no lo sé. Y para mí también es el gran problema de España en todo lo que es digital, esa incertidumbre de no saber cómo vas, los gestores no entienden. La inseguridad jurídica del sector digital es absoluta. Vimos hace poco a Óscar Pierre explicando que está imputado a nivel penal, porque claro, el tema de los riders decían que eran autónomos, pero realmente el juez ve indicios de laboralidad. Salía explicando el otro día en un podcast, hace poquito. Sí, se lo he visto. Es un atraco, es decir, es un atropello. O sea, más problemático que tipos impositivos muy altos, que es muy problemático, porque no es que te quiten tu dinero, es que te quitan tu dinero para reinvertir en tu negocio. Es que te quitan tu dinero para hacer tu colchón para poder estar tranquilo. Entonces, no solo es me quitas dinero, me impide reinvertir en tecnología, en desarrollo, en expansión. Y esto el día de mañana puede significar la muerte de mi compañía. Esto no lo entienden porque no han montado una empresa en su vida nadie de los que hacen estas leyes, ¿no? Pero algo peor que los tipos impositivos altos es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es esa sensación de decir, yo he dicho que quiero hacerlo perfecto a mi asesor, pero no lo tengo claro. Eso es mortal. O que hoy la norma es una y mañana te la cambian de repente y te atropella. Eso es inseguridad jurídica. Y eso ocurre cada vez más en jurisdicciones como España
Y como Andorra también ocurre, ¿eh? Y es un problema. O sea, imagínate que compras pisos turísticos para hacer explotación turística y de repente al día siguiente te cambia la ley y dice no, lo turístico ya no funciona, pierdes la licencia. Hombre, esto es un atropello. Esto es para mí el mayor riesgo de un empresario en una jurisdicción. De hecho, para que te hagas una idea con el tema de personalísimo y el tema de imputación de las rentas en la base general, Juan Carlos Monedero, Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos, Maxim Huerta, que fue ministro 3 días, precisamente porque salió a la luz que había tenido un problema con Hacienda por esto. O sea, personajes públicos, periodistas, bueno, Paco León, el Luisma, todo el mundo conoce a Luisma, ¿no? Pues Paco León también tuvo un problema con Hacienda muy grave porque él facturaba con una sociedad sus servicios como actor. Claro, en este caso… Bueno, hay un montón de actores lo han hecho. Pero en este caso te diría que para mí es muy claro. Si eres un actor y tu intervención es personalísima, está claro que tu sociedad no tiene ningún papel, ¿no? Pero luego hay veces, como tú dices, en infoproducción o en negocios digitales donde, oye, yo soy un creador de contenido, pero mi agencia de marketing no es una actividad personalísima, tengo un montón de trabajadores. ¿Cómo puedes considerar que todo esto es personalísimo? Ahí es donde está la línea de donde hay batalla y donde hay muchos creadores que han tenido problemas. Claro, ahí es donde entra lo que decías de la inseguridad jurídica y no saber por dónde tirar. Otra estrategia de la que se habla es nómadas digitales. La gente que dice, oye, quiero viajar, igual lo quiero hacer durante unos años, voy viajando por el mundo, entonces como voy viajando no vivo más de 6 meses en ningún país y en teoría no tengo que pagar impuestos en ningún sitio. Pero eso también tiene un riesgo. ¿Cuál es? Es otro axioma de Internet, ¿no? A ver, básicamente las normativas de los países occidentales tienen 2 puntos de conexión, ¿vale? Uno es los famosos 183 días de residencia y el otro es el centro de intereses económicos, ¿vale? Entonces, en principio, si tú no cumples con ninguno de los 2 criterios, no pueden pedirte que pagues impuestos en España. Pero ¿qué me he encontrado yo? Me he encontrado con casos de gente que es nómada digital, que en España pasa 2-3 meses, pero claro, tiene fuentes de renta de origen español. Entonces lo que te dice España es, o usted me prueba un certificado de residencia fiscal de otro estado, o yo le consideraré residente fiscal en España. Con lo cual, no es tan evidente que esta estrategia funcione. La agencia tributaria va a intentar lo máximo posible captarte como contribuyente, porque pensad que España tiene un problema de deuda, es decir, España tiene que recaudar. Entonces, la gente pobre no tiene dinero, entonces tiene que ir a atacar a la gente que genera recursos. Entonces, la Inspección de Hacienda hace su trabajo y lo hace de forma implacable, porque el Estado se lo demanda. Entonces, si tú tienes intereses en España, ves con cuidado porque la tendencia es intentar recaudar lo máximo posible. Y te lo dicen los propios inspectores. Mi trabajo es ser absolutamente implacable en mis funciones, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo, pírate, o sea, no te quedes aquí. Entonces, me quedo con lo que dices de residencia fiscal. El hecho de mudarse o sea, salir de España y no querer pagar en España, te hace falta tener una residencia fiscal en otro país, porque si no, lo que te va a decir España es, oye, como no pagas en ningún sitio, sí, pagas aquí porque eres español o porque tus padres viven aquí o lo que sea. Pero también me lleva a otra cosa que está viendo también de moda, son los países que te dan la residencia fiscal en 3 días. Por ejemplo, Paraguay, si no me equivoco, en muy pocos días tú puedes ir ahí y te dan un papelito que dice, oye, Adrián Sáenz, Marcujay, paga impuestos en Paraguay. Pero eso también es un mito, porque tú lo vas a presentar a España y te va a decir, mira, esto no me vale de nada. España coge ese papel y lo archiva y te dice, mucha suerte porque este papel no me sirve. Aquí también hay que distinguir que hay países que utilizan un régimen que se llama régimen de tributación territorial, como Georgia, por ejemplo, que tú solo pagas impuestos por aquello que ganas en ese país. Todo lo que ganas fuera de ese país no paga impuestos, en Georgia o en la jurisdicción que sea, ¿no? Pero los países tienen lo que se llaman acuerdos de doble imposición. Entonces, si tú estás en un país donde aplica régimen territorial y obtienes una renta de origen español, muy probablemente España te va a gravar esa renta. Es decir, la clave para mí, lo mejor es estar en un país donde se paguen pocos impuestos, pero de renta mundial. Y que a la vez tenga convenios para evitar la doble imposición con los países donde tengas intereses. Por ejemplo, Andorra pagas un 10%, pagas por la renta mundial y tiene convenio con España y Francia. Entonces, si tienes negocios con España y Francia, Andorra es un lugar ideal. Pagas poco por toda la renta mundial y tienes convenio con los países de donde obtener la renta. Sí, al final los países de renta territorial suelen ser los que tienen más bajos impuestos. Hay muchos de 0. Georgia no sé cómo va, creo que es 9, pero no lo sé exactamente. Tenemos Panamá 0 y lo que hace la gente ahí es, normalmente, para evitar estos tratados, se montan famosas LLCs y se lo bajan todo desde ahí. Entonces es como la mayoría de países tienen tratado con Estados Unidos y listo. Igualmente, para este planteamiento hay una cosa que se llama treaty shopping, que es
constituir una sociedad en un país que tiene convenio con el país que te interesa para eludir la falta de convenio. Eso también está perseguido. Otra cosa es lo fácil o difícil es que te pillen, pero también está perseguido y también es una conducta de simulación, porque lo que te dicen es que la compañía creada en Estados Unidos es una simulación y por tanto te tienen que aplicar retención en España. Yo te digo, para mí están siendo muy agresivos con las simulaciones, están siendo muy agresivos con las inspecciones. A mí no me gusta, pero mi deber es explicarte o explicar a la gente lo que ocurre, no lo que me gustaría a mí, ¿no? Exacto. O sea, para mí sería la hostia decirte, oye, contrátame que vas a pagar 0% de impuestos porque tengo una fórmula mágica. Compras un NFT, lo vendes y no pagas nada. Págame a mí 20.000 euros y estate tranquilo. Para mí es muy fácil hacer eso. Y probablemente vendería miles de asesorías. Pero luego habrá un problema. Y mi negocio es a largo plazo, no a corto. Sin duda. Lo que está claro es que la clave para optimizar la fiscalidad es mudarse a países que tengan una fiscalidad más atractiva. Y dejarse de historias, poder dormir bien por la noche y hacer las cosas bien, enfocado, como tú dices, en largo plazo. ¿Qué países a día de hoy ves interesantes? Hay muchos países en el mundo con muchos sistemas tributarios que son muy atractivos, ¿vale? Lo que pasa es que todo depende de donde tú te quieras mover, ¿no? Es decir, hay gente que me dice, a mí me gusta la playa. Que si te gusta la playa, pues Andorra no es un lugar. República Dominicana es un buen lugar. Paraguay es un buen lugar. Emiratos Árabes es un buen lugar. Mónaco es un buen lugar. Pero claro, cada sitio tiene sus pros y sus contras. Si a ti te gusta estar cerca de Barcelona, Andorra es el mejor lugar con diferencia. ¿Por qué yo escojo Andorra? ¿Por qué mi sede principal está en Andorra? Porque creo que Andorra combina una calidad de vida excelente con una gente excelente, con proximidad cultural con España, proximidad geográfica, cierta seguridad jurídica y unos tipos impositivos muy competitivos. Pero nadie puede decir que no pago impuestos. Yo pago impuestos en Andorra y pago bastante, porque me va bien. Pero no me quitan la mitad, me quitan un 10%. O sea, creo que por eso para mí Andorra es la piedra angular para mi negocio. Pero luego yo entiendo que hay gente que me dice, ya Marc, pero es que yo vivo en Madrid y yo tardo lo mismo de Madrid a Dubái que de Madrid a Andorra. Y quizá me interesa más Dubái que Andorra. Pues Dubái es otro buen destino. De hecho, justo la semana que viene estoy en Dubái porque lo lanzo aquí como primicia, venga. Pero vamos a abrir oficina en Dubái porque muchos clientes nos piden Dubái como solución y también porque Andorra está viviendo un momento de una exposición demasiado alta y hay un problema con la vivienda. Entonces, evidentemente, los legisladores están haciendo cambios que pueden perjudicar a medio plazo la llegada de gente nueva. Entonces, como despacho que ayudamos a empresarios y a personas a pagar menos impuestos y a salir de su país de residencia, tenemos que ofrecer productos, en este caso Dubái, que sean competitivos, pero con la debida solvencia. Nosotros nos hemos, entre comillas, aliado con un despacho local y luego tenemos asesoramiento de un despacho de abogados top 3 mundial en Dubái. Con lo cual, queremos ofrecer una solución que no sea salgo en Instagram haciendo una publi y cree lo que te digo. No. Monto una oficina y tengo un partner jurídico allí muy solvente. Entonces, la idea es ofrecer solución seria y de solventar un problema y no generarte un problema adicional. Por lo que dices, entiendo que tu top 2, por así decirlo, es Andorra y Dubái. Entendiendo que cada cosa depende, pero sí de lo que busca la gente, pero los dos que ves más interesantes son sí. Esos dos. Sí, porque también estuve en Singapur no hace mucho, pero Singapur ya está más lejos, es una cultura distinta, es menos competitiva fiscalmente, aunque sigue siendo competitiva. ¿Cómo son los impuestos ahí? Ahí es un poquito más alto, pero al final, si te lo montas bien, estás pagando en torno al 10-15%, ¿vale? Frente a un 10 de Andorra o entre el 0 y el 9 en Dubái. Es decir, realmente Dubái está más cerca. Culturalmente, a pesar de ser un país que parece muy alejado, es muy cosmopolita, lo que es la zona, sobre todo Dubái. Entonces creo que encaja bastante bien. Y lo que mis clientes me piden es Dubái. O sea, también al final yo me muevo no por lo que más me gusta a mí, sino por lo que mis clientes me piden claro. Y por lo que yo veo que puede estar bien. ¿Qué no me gusta de Dubái? No me gusta de Dubái que también hay gente que vaya ahí, es gente mala, ¿no? Gente que viene de hacer cosas muy, muy chungas y Dubái es un refugio para gente que quizá no es tan limpia como mis clientes, ¿no? Pero al final es una muy buena solución en todo caso. Sí. No, sin duda, Dubái tiene una reputación distinta sí. a lo que pueden tener otros países. Y yo creo que también la clave para cuando alguien decide mudarse a un país es también, oye, ¿quién vive ahí? Yo, por ejemplo, yo tengo claro, yo vivo en Andorra, estoy encantado porque tengo mis amigos viviendo aquí y si todos mis amigos se van a vivir a República Dominicana, pues me iré con ellos, ¿sabes? Claro, y para mí es lo que hace un sitio bueno. El entorno de las personas, eso es lo más importante. También te digo que Andorra lo bueno es, tienes un país con máxima seguridad, un país que si tienes idea de montar una familia es un país ideal. O sea, a mí Andorra me encanta. De hecho, mucho tiene que cambiar Andorra para yo cambiar de jurisdicción.
Pero sí es verdad que depende de lo que busques, ¿no? Si buscas una casa en la playa, Andorra no te puede proporcionar una casa en la playa, ¿no? Pero bueno, al final lo que estoy viendo es que los empresarios y los patrimonios grandes y personas que tienen ciertos ahorros y que quieren vivir de esos ahorros toda su vida, se están moviendo. Si piensa una cosa, una persona que tiene, ponle, 1,5 millones de euros en el banco y que no genera actividad, alguien que lo ha heredado, por ejemplo, él vive de los rendimientos de ese ahorro, ¿vale? Entonces, tú pagas impuestos por 3 cosas. Impuesto de patrimonio por sencillamente tener el dinero, ¿vale? Pagas el impuesto por los rendimientos de capital mobiliario que obtienes en bolsa. En España pagas entre el 19 y el 30% de tus rendimientos. Y luego pagas por la inflación. La inflación es un impuesto oculto. Entonces te estás pagando 3 veces. Y lo peor es que incluso pagas por el rendimiento del capital mobiliario. Tú imagínate a alguien que genera un 3% de rendimiento medio, ¿vale? Si la inflación es un 4%, este tío cada año es más pobre. Y aún así te hacen pagar sobre el 3% de rendimiento. O sea, te están haciendo pagar por empobrecerte. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. No, el sistema está hecho para que la gente gane dinero, el que consigue hacerlo, y que en 2-3 generaciones se quede sin. Bueno, ya hemos visto a Pedro Sánchez atacando el tema de las herencias, ¿no? O sea, están diciendo que, claro, esto de las herencias es todo muy facha, tío. O sea, no puede haber herencias, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que entiendo y yo soy bastante defensor del tema de la meritocracia. Creo que para mí es fundamental en una economía de mercado que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso es difícil de defender cuando hay gente que tiene más recursos que otro. Está claro. O sea, está claro que el que hereda de su padre o el que se cría en un barrio mejor y va a un colegio mejor tiene ventaja frente al que va a un colegio peor en un barrio peor. Eso está claro. Eso nadie lo discute. Pero yo creo que el Estado tiene que proporcionar oportunidades a todo el mundo. Y creo que lo hace. O sea, creo que hoy en día el Estado está ofreciendo oportunidades a todo el mundo. Pero claro, lo que no se puede hacer es atacar continuamente a aquellos que tienen herencias o a aquellos que tienen recursos. El Estado tiene que preocuparse de darle las mejores condiciones a la gente con peores condiciones. Pero no a costa de atacar, sangrar y maltratar a los que generan valor. O sea, hay posibilidades, hay modelos que permiten ayudar a todo el mundo sin perjudicar a los ricos.